Bueno, bienvenidos a mi canal. Estoy feliz hoy porque voy a estar compartiendo pantalla y pudiendo entrevistar a alguien que yo admiro, a alguien que yo respeto, que lo aprecio mucho. Él es teólogo, exégeta, es docente, es padre y ha sido también en su momento mi profesor de hermenéutica y homilética, que quizás también nos explique un poco él, que es el maestro, para que todos podamos saber de qué se trata. Así que de esta manera te doy la bienvenida, José Fonseca. ¿Cómo estás, José? Muy bien, disfrutando el día, disfrutando en familia y disfrutando la vocación pedagógica que Dios me ha permitido desarrollar ya por varios años en el Departamento de Educación de la Alianza Cristiana y Misionera Argentina, más conocido como Instituto Bíblico Buenos Aires o más conocido como IVA. Genial, y qué lindo espacio porque la verdad que nos conecta con el aprendizaje. Realmente es algo muy lindo y algo muy necesario. Y yo mencionaba que vos sos teólogo y exégeta. Contanos un poquito eso, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la Bueno, diferencia? hay algunas diferencias. Por ejemplo, teólogo es la persona que se dedica al estudio de la teología Bien, y se define teología como la ciencia que estudia Dios, sus relaciones o la religión. Si yo analizo entonces que teología es una ciencia y teólogo es la persona que se dedica a eso implica leyes y arte. Hay, el teólogo debe saber algunas normas que son normativas, pero también la teología es rica, dinámica, muy vivaz, no solo para saber, sino para vivirla. Por lo tanto, el teólogo responde a una vocación, esa vocación está centrada y definida por la fe y uno de los resultados del teólogo es vivir una moralidad de acuerdo a una revelación de la palabra de Dios que nosotros le llamamos Biblia y que tiene elementos de Antiguo y Nuevo Testamento. mira qué interesante. ¿Y a qué edad se despierta en vos esta vocación? ¿Cuántos años ya? Bueno, en el caso mío es muy curioso. Yo desde que tengo uso de razón, profeso la fe en Jesucristo como mi Salvador personal. Bien, Por lo tanto, de mis 66 años, descontémosle 6 años, 60 años profeso esa fe. Y desde que egresé de la secundaria, ya convicto de que me dedicaría a la pastoral, me dedico a la educación teológica. Por eso he remarcado la palabra vocación y he remarcado la palabra fe, porque tú y quienes escuchan esto deben saber que teología implica dos o tres elementos muy interesantes. Por ejemplo, el manejo de conceptos filosóficos, ajá. el manejo de conceptos y elementos sociológicos. Y voy a usar una palabra que puede causar alguna molestia. El buen teólogo tiene que saber elementos de metafísica, Ajá. porque teología no es tan natural. La teología se mueve desde lo sobrenatural hacia lo natural. De allí que uso la palabra metafísica, Pues eso me encantó. Así que la teología trabaja desde lo sobrenatural y se proyecta en lo a natural. lo natural.
Bien, ¿y Y de qué? lo natural ¿Y de lo hay que natural? vivirlo de lo sobrenatural. Wow, toda una experiencia. Sí, 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 sí. Esto tiene tres partes muy ricas. Tiene una área cognitiva que tiene que ver con el saber. Ese saber debe incorporarse en el ser, la parte ontológica de cada uno de nosotros. Ajá. Pero ese saber, ese ser, debe llevar a una ortopraxis el hacer. De allí también que el IVA tiene ese eslogan: contribuimos al área del saber, el ser y el hacer, para que quienes estudian teología ministren en el mundo de hoy. Es muy interesante esto que traes de lo que sería, y te lo traigo porque esto de pronto ha surgido muchas conversaciones que yo por ahí he tenido, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que, y es una mirada que me pertenece a mí, pero por ahí viendo, creo que hoy la juventud y la gente en general creo que adolece de lectura. Y uno se imagina de pronto que todo esto de la teología tiene que ver con, no sé, me imagino una persona horas y estudiando, estudiando, encerrado en una biblioteca. Hay como un misticismo, como una idea de cómo es esto, cómo es realmente, cómo se vive la teología desde lo práctico. No, la teología es muy práctica. Eh, a ver si me explico bien. Y lo voy a ilustrar con parte de nuestro cuerpo. La teología tiene que influenciar para bien en mis manos. Eso es el hacer. Manos abiertas, manos generosas, manos sanadoras. La teología tendría que influir en mis pies. Eso tiene que ver con en el andar en lo correcto, evitar andar en lo no correcto, andar en los pasos que Jesús dejó. La teología bien vivida, bien experimentada, tiene que direccionar mi corazón. Tú ya debes saber que la palabra corazón no solamente se refiere a la parte emocional, sentimental, sino que en la palabra hebrea, corazón también significa pensamiento, implica los pensamientos. Entonces, la teología penetra, teje todos esos elementos y hace al hombre, la mujer teóloga, con sentimientos correctos, con el manejo adecuado de las emociones. Hay una emoción, la ira, por ejemplo, mal usada es desastrosa, pero la ira, hay que enojarse por algunas cosas. Hay cosas que me deben llevar a enojarme, las injusticias, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la teología es dinámica, abarcativa, yo diría condicionante en el área del vivir. Usé las manos con las que trabajo, usé los pies con lo que avanzo, voy, regreso, y usé corazón, mente con la que siento, pienso, decido. Es interesante. Y en un momento trajiste algo que a mí siempre yo lo trabajo por ahí en lo que yo hago, que es coaching. Trajiste el tema de la ira. ¿Y qué papel juegan para vos las emociones? ¿Hay emociones buenas? ¿Hay emociones malas? ¿Qué son las emociones? Bueno, los estados emocionales son parte del ser humano. Tal vez esto será una introducción y si interesa hay otros temas. Por ejemplo, tomemos rápidamente a la familia modelo José y María y Jesús. Que dicho sea de paso y con mucho respeto, la iglesia evangélica
no habla de José y María y Jesús como familia, lo hablan por separado. Pero hay un relato muy interesante. Van a una fiesta, en un momento dado regresan a la casa y María se da cuenta que su hijo, Jesús, no estaba con ellos. Regresan, lo encuentran y le hacen una observación muy interesante. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado, y agrego una palabra, amigo mío, con angustia. Claro, O sea, ¿no hemos dado cuenta que en la familia que nosotros la santificamos se permiten vivir un estado de angustia? ¿Dónde está la acción? No es una cuestión de relaciones, es una cuestión de actitudes. Fíjate que María reconoce la relación con Jesús, hijo, pero le reprocha la actitud de haberse quedado sin la información adecuada. Eso me habla a mí, que vivo en esta época y en este estado, que me es permitido en el ámbito de la familia expresar un sentimiento, una emoción de tristeza, de angustia, de molestia y hacer los reclamos responsables. qué bárbaro, qué paradigma, ¿no? Que estás trayendo que mucho tiempo yo lo tengo realmente escuchado, ni bien ni mal. Lo he escuchado muchas veces como que hay emociones que son buenas, que son malas, que casi que deberíamos estar siempre bien, como si nada nos dañara, ¿no? No, los salmos a la Biblia, en la Biblia hay un libro que se llama Los Salmos. Allí hay una lista de estados emocionales: triste, sentido de desamparo, desorientado. Hubieron hombres de Dios como Elías, como Job, Jeremías, que expresaron un estado emocional que a nosotros hoy día nos asombra. Es mejor morir, esto no va más. Entonces, hay lugar para las emociones, solo que hay que saber manejarlas, eh, tener las actitudes adecuadas. Y me atrevo, yo no sé cómo es este programa, si después hay retorno, hay alguien que responde, hay alguien que te dice, podrías preguntarle qué quiso decir. Bienvenido. La iglesia a veces no ha sabido, y nosotros los que sabemos, no hemos dado cursos de los manejos de las emociones. Algo muy saludable. Eh, Jesús mismo, para terminar esta parte, en Jesús se encuentran unas 7 o 8 estados emocionales. Ahora, fíjate que yo estoy usando una palabra muy interesante. Hay que cuidarse que tener estados emocionales no es lo mismo que tener trastornos emocionales. Yo puedo tener un momento de ira, pero no puedo vivir siempre airado, porque lo último ya es un trastorno. Tal cual, totalmente, y es una de las cosas que nosotros también las trabajamos bastante eso, porque una de las cosas que hemos tratado de distinguir, por lo menos dentro del trabajo que yo hago, primero esto que decís vos, que las emociones de alguna manera no se deben ocultar, sino que se gestionan en base a lo que quiero, lo que no quiero, lo pertinente, lo que necesito, lo que me resulta más poderoso para hacer algo. Pero también distinguimos esto de qué es una emoción y qué es un estado de ánimo, ¿no? Porque un estado de ánimo tiene que ver con algo que ya es permanente en mí, que es algo que siempre tengo a mano para enfrentar la vida o para enfrentar los momentos de estrés, ¿no? Y me encanta Sí, charlarlo con un teólogo que por ahí me traiga la misma mirada que yo estoy viendo en otros lugares. Me parece sí, poderosísimo. yo cuento un suceso. Una mañana muy linda, había un lindo sol. Yo entro al edificio donde estaba mi oficina
y alguien me dice, José, ¿cómo estás? Y yo contesté mal, porque ese día afuera había un lindo sol, en mi interior no. Pero aquí está la lectura. Ese colega, cuando yo le digo estoy mal, no se detuvo para decirme podemos hablar, siguió su camino. Esa es tal vez lo que hay que corregir. Por eso tomé el caso de José y María. Ella hace un reclamo responsable. Entonces la pregunta es, cuando yo tengo un estado no adecuado, ¿tengo el espacio, las personas adecuadas para hacerle saber mi estado? Gran pregunta. Aparte tenés esa facilidad de decirlo que me dejas pensando, me dejas con cara de wow, cuánto por ver, por aprender. Eso siempre lo admiré de vos en tus charlas. Bueno, hablando de emociones y cosas que nos van pasando, por ahí fuera del aire estuvimos conversando algo que me parece muy interesante. Si me permitís traerlo y te cedo la pelota para que vos juegues en este tema. Eh, nosotros, sabés, te cuento de paso que acá en la ciudad hemos entrado de vuelta en lo que sería la fase uno. Ya estábamos saliendo, estábamos paseando y bueno, ya hay 8 contagios y entramos de vuelta al aislamiento total. Es interesante que vos eh, tuviste que ser protagonista del COVID. Sí, Eh, contame y contanos tu experiencia y qué aprendizaje te trajo, porque hay como todo un misticismo y hay como toda una cosa de los cristianos se pueden enfermar, no se pueden enfermar, debieran, no debieran. Contanos tu experiencia, cómo es, cómo se vive, hablando de emociones, cómo lo transitaste, porque realmente me parece es un espacio de aprendizaje también para nosotros, ¿no? bien, a ver si puedo resumir rápidamente. Y voy a hacerlo con fechas para ubicarnos más en el tiempo. Bien. El día 8 de junio, nosotros estábamos todos preparando el traslado definitivo del edificio, las cosas del edificio, de la calle La Pampa, donde por muchos años funcionó el IVA. Ujú. Había un equipo trabajando, armando las cajas, haciendo las mudanzas, y yo de ese día hasta el día 14 de junio, es decir, unos 6 días, yo me empecé a sentir muy débil, desganado, cosa que eso es anormal en mí, y no tenía muchas ganas de comer, y tenía muchas ganas de dormir. Quería pasar durmiendo cada rato. Pero teníamos que hacer un traslado, el último traslado de las cosas y nuestro departamento. El lunes 15 de junio era feriado. El martes 16 teníamos que entregar las llaves, pero yo me fui a la clínica porque no me sentía bien. Eso habrá sido 12 del día. Bueno, a las 3 de la tarde yo estaba internado y el diagnóstico del hisopado es que yo tenía COVID-19. Claro, qué sorpresa. ¿Te lo esperabas? No, 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 no. No, si tú me preguntas, no. No te lo esperabas, fue No lo una total esperaba, sorpresa. no. La que más sufrió en esto, debo ser abierto y honesto, fue mi esposa, porque ella empezó a ver en mí que yo me decaía cada vez más. Bueno, la cuestión es así, y esto es un testimonio para la gloria de Dios. Amén. Presten atención a esto. El martes 16 me internaron en la clínica de Avellaneda, en Avellaneda. Ujú. La noche del miércoles miércoles 17, de las 11 de la noche de ese miércoles a las 7 de la mañana del día jueves, en algún momento de ese dormirme, yo soñé lo siguiente.
en mi garganta se acrecentaba una tela blanca que se iba tejiendo cada vez más estrecha. Pero en un momento dado, en el sueño, esa tela no se deshace, sino literalmente sale de mi garganta y de mi cuerpo. Wow. Jueves, más o menos, 7 de la mañana, entra la enfermera para cambiarme, que nunca me he aprendido esa botellita que te ponen con antibiótico, Sí. darme las pastillas. Y yo me di cuenta que mi voz era libre, tenía la libertad de hablar, porque antes de eso, lo otro que pasó conmigo es que yo no podía hablar, o sea, hablaba 3 palabras y tenía que descansar. A las 10 de la mañana viene el doctor para revisarme y dijo esta frase: Fonseca, desde ayer a hoy día, usted ha tenido una franca sanación. Wow. Quienes están escuchando esto, nosotros, yo profeso la fe en Jesucristo, por lo tanto tengo elementos y recursos espirituales a miles. Cuando se enteraron mis amigos, mis colegas, mucha gente, tanto en Argentina como en otros países, sin duda, le pidieron a Dios que tuviera misericordia sobre mí. Y yo puedo dar fe que esa noche en ese sueño, esa tela que iba creciendo, de pronto no se rompe, sino sale de mi cuerpo. Esa es la explicación. Y aquí está la teología, amigo mío. Lo sobrenatural es lo natural de mi corporeidad. Por supuesto que grabé un saludo a mi esposa. Ella se dio cuenta de mi voz que era diferente, tenía el grosor, la fuerza, la vehemencia con la que hablo. Se lo envié también a otros amigos y ellos descubrieron que José estaba bien. Entonces, a tu pregunta, eh, yo viví hasta el jueves 16 más o menos, decaído, desganado, con cierta molestia en la garganta, pero del día jueves en adelante yo no tuve más síntomas. Bueno, eso me pasó a mí. Y quiero ser abierto y dar gracias a Dios que la que vivió más en forma tal vez negativa fue mi esposa, porque ella veía que yo me iba decayendo. Y cuando yo le mando esa grabación con el tono de voz, con mi ánimo, ella también uh, festejó, se reanimó porque vio, no, escuchó que yo tenía una, como dijo el doctor, una franca, usó la palabra el sanación, yo voy a usar una palabra recuperación y voy a ser bastante evangélico en esto. Algo salió de mi cuerpo y yo fui liberado de algo que estaba molestando. Wow, 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 qué lindo escucharlo. Aparte porque te queremos saber que estás bien y que te tenemos y que te podemos disfrutar. Pero saliendo de lo Gracias. personal, qué hermoso testimonio para compartir. No sé si los que estábamos acá en la ciudad, los que te conocemos, para los que estábamos un poquito más lejos, no lo sabíamos. Yo particularmente no lo sabía, me enteré ahora que hemos hablado y la verdad que eh, cuánto aprendizaje para todos en realidad, los que estamos escuchando, para vos también, tu familia. eh, me imagino cómo lo habrán transitado, la buena noticia, el momento de que te dijeron que estás libre, estás sano. Por lo que pude ver, fue muy placentero. Pero riámonos un poco, ¿está? 10 Sí, segundos de humor. Cuando se enteraron algunos amigos, colegas, alumnos, yo conocí alumnos solteros
se casaron, yo los oficié y algunos son pastores. Algunos escribieron algo muy oscuro. Ya me veían mal. Entonces yo le dije a uno, le grabé, pará, estoy muy vivo y Amén. acabo de tener una vivencia y le conté esto de que de mi garganta salió eso. Porque algunos, cuando se enteraron que yo estaba internado y tenía COVID-19, en los mensajes que me mandaron y algunas llamadas que hicieron, yo noté un tono de tristeza, un tono de, wow, lo que le está pasando a mi profesor. Eh, del día jueves en adelante, yo a las enfermeras le hice ver al doctor mi recuperación, le di testimonio de lo que yo había vivido y usé esas palabras, de lo sobrenatural. Dije, usted y yo vivimos solo de lo natural. Nosotros los que profesamos la fe en Jesucristo tenemos un elemento de sobrenaturalidad y les conté así al pasar esto que les conté a ustedes. Bueno, te debo una Hermoso. respuesta. Tú me preguntaste que ampliara un poquito qué es un exégeta. Bien. Bueno, Cuénteme, profesor. sí, la palabra exégesis tiene tres elementos. Es sacar hacia afuera, extraer, desarrollar. También puede entenderse como hacer claro algo que está oscuro. Entonces, el exegeta es el que toma un texto de la Biblia y lo analiza siempre desde la objetividad. Por ejemplo, viene a mi memoria algo muy rico. La Biblia dice, Jesús es el buen pastor, ¿correcto? Subrayemos la palabra el buen. ¿Por qué el escritor, bajo la inspiración plenaria, se toma el tiempo de agregar un adjetivo de calidad? Bueno, ¿por qué no dijo Jesús, yo soy el pastor? El pastor. Si no se agrega un adjetivo calificativo, yo soy el buen pastor. ¿Sabes por qué? Cuénteme. La palabra griega para bueno es kalos, Calos. y eso tiene dos grandes desafíos. Afecta a la vista y al olfato. Jesús no es un mero hombre. Jesús, así lo dijo uno de los emperadores, he aquí el hombre, y yo lo subrayo con mayúscula. Entonces, mis ojos, y acá está otra vez lo que dije hace un ratito, tengo que salir de lo natural y meterme en lo sobrenatural. O ser místico por último. Mis ojos deben ser asombrados por lo que es Jesús. Pero también la palabra kalos afecta al olfato. Tal vez lo mío va a ser un poco brusco. En una sociedad tan insana como la que estamos viviendo, necesitamos a Jesús, porque Él es la buena aroma, Él es el gran satinizador que necesitamos hoy día. Y ahí uno puede ver que yo estoy haciendo una exégesis, trayendo una palabra que tal vez para algunos estaba oscura. ¿Por qué el buen pastor? Sí, porque afecta a la vista y afecta al olfato. Y así muchos otros ejemplos para un próximo encuentro. Amén. Y que se dé pronto, porque yo aprendo y te escucho y me quedaría la vida. Y seguramente que esté escuchando también. Qué lindo que es esto. Qué lindo poder compartirlo y qué lindo es poder
Lo lindo de la exégesis es que podés bucear dentro de la palabra, meterte en cosas que por ahí Sí, pasan por alto porque suena bonito. Ay, es buen pastor, qué lindo, y como que nos perdemos de cosas, ¿no? Tan profundas, lo que hace este estudio, este análisis, en el cual nos estás instruyendo. Contame, José, un poquito, a lo largo de tus ministerios seguramente habrás tenido un montón de experiencias. Te quiero contar algo primero. Como sabía que te iba a entrevistar y yo sé que yo te admiro mucho y te respeto mucho, he estado en conversaciones y propuse un desafío para algunos amigos. a ver, Les mandé un mensaje y les dije, si tuvieran la oportunidad de cruzarse con una persona a la cual admiran por algo, por lo que sea, tienen solamente 10 minutos para hacerle dos preguntitas y después ese hombre se va. ¿Cuáles serían esas dos preguntas? Si tuvieran la oportunidad. Me pareció un juego interesante porque el tema de admirar, ¿no? De respetar el trabajo de otro, no pasa tanto ni por idolatrar ni por idealizar a nadie, sino por decir, es una persona a la cual yo admiro y quiero aprender de él. Y creo que es algo bastante saludable y hay que entenderlo desde ese lugar. Entre las preguntas que me hicieron varias y yo te la quería compartir. Una de las que me hicieron es, y te la hago, eh, ¿cuál es la huella que vos querés dejar en esta tierra? O dicho de otra manera, ¿cómo te gustaría que te recuerden? ¿Qué querés dejar en este mundo? am, quisiera que me recuerden con la integridad que hice mi vocación, con mis días lindos, porque también he vivido nubarrones y nubes bastante negras, amigo mío. Pero quisiera que me recuerden con la integridad con la que viví, dije e hice las cosas. Amén. Bueno, José, dentro de las preguntas que nos han traído estos amigos, hay una que es interesante y te la traigo porque nos puede edificar mucho. Y no hace falta que des nombres, yo te tiro la pelota, estamos jugando, esto como un picadito, yo te paso la pelota y vos lo vivís y traes lo que a vos te parezca, yo te voy siguiendo. La pregunta Dale. sería, ¿te ha tocado trabajar en algún momento de tu vida con alguien que no confiaba en vos o que vos sentiste que no confiaba en vos? Sí, Sí, y ajá, tengo nombre y apellidos, pero no se pueden dar. me parece muy bien, muy saludable. Sí, sí, no, es así. Eh, mira, voy a utilizar lo que se llama la ventana Johari para darte la respuesta. ¿Tá? Perfecto. Una de las ventanas es la ventana abierta y tú sabes que ser abierto a veces es un riesgo, pero yo creo que hay que ser abierto. Entonces, mi respuesta es así. Y voy a contar, voy a resumir eso en dos episodios de gente que fue opositora eh, a mi ministerio y yo diría también a mi persona. Ajá, Una, estando participando en un consejo pastoral que éramos 27 pastores, decidimos aceptar la propuesta de Carlos Anacondia para hacer esas campañas de 30 días. Y el Consejo Pastoral decidió nombrar una comisión eh, pre, durante y por la campaña, y yo fui designado y yo acepté el presidente de esa actividad. ajá, Pero a la vez, yo era profesor en un seminario. Cuando el director de ese seminario se enteró de que yo era el presidente de esa actividad, nunca voy a olvidarme esto porque hubieron segundos muy tensos. Él me llama a la oficina, ya el alumnado estaba llegando, y él me dijo, José, por la amistad que tenemos, le propongo y le sugiero lo siguiente.
si usted quiere seguir siendo profesor en este seminario, debe renunciar a la campaña de Anacondia. Yo no estoy de acuerdo, y me explicó una serie de cosas. Y apeló a la amistad que teníamos por muchos años, eso es cierto. Mirá vos, apeló a la amistad. Dice, a la amistad, a la amistad. Yo no tuve ninguna duda en decirle, pastor, me quedo con la renuncia y yo voy a seguir con la campaña. Primero le conté a él, yo hoy día en la mañana, cuando me levanté y tuve mi devocional, yo tuve testimonio de que sería el coordinador de esta actividad. Por eso yo traje toda una carpeta, ese día la reunión de pastores, de todas las actividades a hacer. Me miró y volvió a decirme, José, apelo a la amistad que nos tenemos. Yo le dije, por eso, por la amistad que nos tenemos, yo elijo Anacondia. Lo único que le voy a pedir a usted, pastor, es que usted le diga al alumnado, no yo. Así que fue a la clase y le dijo al alumnado que, de acuerdo a sus principios, él no aceptaba que un profesor estuviera inserto en la actividad evangelística de Carlos Anacondia. Ahí yo puedo mostrarte que a todo esto esos días fueron muy negativos porque él tenía un programa de radio y utilizó ese medio para molestar. Pero voy a contar para terminar este primer episodio que a mí en ningún momento me molestó eso. Recuerda, yo tuve testimonio y yo sería el coordinador. Entonces eso me habilitó desde lo sobrenatural, desde la gracia de Dios, que esa acción de mi colega no me entorpeciera mi trabajo, mis proyectos y la de mis colegas. Termino contando esta parte que el alumnado estuvo más de las 20 noches que Anacondia estuvo con nosotros. Ah, Ese es algo que viví y él siguió después denostando eh, estas actividades evangelísticas. Yo nunca cambié mi actitud, ¿tá? Lo seguí saludando, lo seguí apreciando, porque yo aprendí algo y esto no tengo tiempo de explicarlo mejor. ¿Vos sabías que hay que aprender desde la gracia de Dios a perdonar por anticipado? ajá. Si yo aprendo y lo hago por la gracia de Dios de perdonar por anticipado a aquel que va a ser mi opositor y va a poner obstáculos por cuestiones de inmadurez, porque esta a la larga es una inmadurez, yo no me voy a detener en esas cosas secundarias. Luego, cuando comienzo el ministerio, yo era muy joven, tendría 24 años cuando asumo la pastoral, había un varón, un matrimonio, que desde el primer momento que me saludó, yo percibí en mi espíritu, en mi alma, que esta persona sería un obstáculo a mi ministerio. Y así lo fue. Hasta que un día yo oré al Señor, le pedí a Él que quería conversar y nos sentamos en una cafetería y yo le propuse algo muy interesante. Hermano X, yo estoy muy seguro que yo no estoy en la pastoral porque no sé hacer nada. Yo estoy en la pastoral por una vocación. Yo sentí, le conté una experiencia mística que yo tuve, que el Señor me llamaba y yo me empecé a acercar a Él. Entonces le dije, hermano X, usted me cansó.
yo renuncio a ser su pastor. Elija entre los pastores que hay acá en la ciudad al que quiera, pero yo seré honesto. Yo haré una carta descriptiva de sus trastornos conductuales que usted tiene. Yo quiero desarrollar mi ministerio en paz y quiero que usted se sume a ese ministerio en paz. Si usted no va a hacerlo así, hoy separémonos. Y hice algo que hoy día no lo volvería a hacer. Dije, usted me critica constantemente por lo que digo, lo que hago, todo. Yo quisiera que usted me bendiga con una oración. Claro, creo que eso fue muy irónico de mi parte. No pudo orar, no pudo. En un momento me dijo, no se burle de mí, porque no pudo. Porque ya digo, yo decía hasta, él objetaba mi gramática, todo. Me cansó, no lo voy a negar. Le propuse entonces separarnos en paz. ¿Cómo termina la historia? Porque yo dije algo más torpe todavía. Hermano X, yo soy feliz con lo que hago y no estoy dispuesto a que usted estorbe mi felicidad. Cambia, arrepiéntase. Si no, esta actitud que usted tiene lo va a enfermar. Yo me cambié de lugar, de ciudad. Me vine a Argentina. Y estando en Comodoro Rivadavia, viajé a Chile Chico. El pastor de la iglesia que me había invitado me dijo, José, mañana es la noche, va a ir a cenar donde una familia que me pidió que por favor lo persuada a usted a que vaya a cenar. Y me dio el nombre, yo le estoy llamando hermano X, ¿eh? Claro. Y fui. Mira, Gonzalo, esto te lo personifico en ti, pero otros lo están escuchando. Cuando entré a la casa de ese hermano X, yo no pude evitar de emocionarme. Yo, por la gracia de Dios, sano, chispeante, dinámico. Él, enfermo, cabizbajo, quebrado. Y él me dijo estas palabras, José, nunca me olvidé lo que usted me dijo, pero no lo pude hacer. ¿Se acuerda cuando me dijo, arrepiéntase, Sí. cambie de actitud, porque si no, esto a usted lo enfermará mientras yo seré sano? Sí, he tenido opositores. Me someto a cuestionamiento por estas cosas que he sido abierto, pero usted me ha preguntado y yo le he respondido. Qué bárbaro, ¿eh? Y me traes un tema hermoso también, porque hay situaciones, y calculo que es en cualquier ámbito, ¿no? No solamente lo ministerial. Hay situaciones que tienen que ver con el compromiso de la imagen, de actuar temiendo qué van a decir, y está el actuar por convicción y por buscar paz, estar en paz con el Señor. Y eso me lleva a una de las preguntas también que me pusieron. A ver, ¿Cómo saber que lo que estás haciendo, o mejor dicho, cómo saber que estás haciendo lo que Dios quiere que estés haciendo? ¿Cómo saber que estás en el propósito de Dios? wow. Profundo. Tengo tres sugerencias y son muy mías, muy subjetivas y objetivas. Primero, paz interior. Bien. Nosotros tenemos Ya una estuviera anotando, conciencia, la primera paz interior, porque yo te tengo acá y hoy siento que te tengo para mí. Paz interior. ya, paz interior. Aquí hay que apelar un poco a la conciencia. Cuando yo hago algo bueno, mi conciencia
tiene elementos que me felicitan, mi rostro lo refleja, mi esposa, mis hijos, mis amigos dicen, qué bien andas. Por eso sugiero que la primera es tranquilidad y conciencia, paz interior. Dos, la fecundidad que da esas convicciones. La fecundidad que dan esas convicciones. Bien. Si yo le digo a alguien, por ejemplo, el ministerio pastoral no solo es consolador, es exhortativo. Si yo exhorto a alguien y le digo, conviértase, arrepiéntase, y lo hace, la fecundidad de esas convicciones va a ser salud, bienestar, la persona va a tener inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, va a ser productiva, va a ser de influencia positiva al entorno, la familia, el trabajo, la iglesia. Entonces, yo siempre me quedé con la fecundidad de mis principios. Y la tercera, convicciones. Convicciones. Por ejemplo, hubo una familia que estuvo muy enojada conmigo un tiempo porque yo dije que su hija mentía. Y no se lo dije a nadie, se lo dije a la hija. Hija, usted miente. Llegó a casa y le dijo, mamá, el pastor me llamó mentirosa. Y yo le dije, sí, es cierto, yo la llamé mentirosa, porque ella está mintiendo. Pasaron meses y se enojaron conmigo. Pasaron meses y la mentira salió a la luz. ¿Ya? Entonces vino el matrimonio y me dijo, disculpe, no, José, ¿cómo es que nosotros como papá no nos dimos cuenta que nuestra hija nos mentía? Entonces yo contesté algo, de allí lo digo con mucho convicción. Por eso quienes tenemos la vocación pastoral somos los eternos intrusos, porque nos metemos donde no nos llaman. Yo tuve convicción de que ella mentía y mi convicción es que yo debo exhortar, confrontar las mentiras. Y la confronté. Esas cosas a mí me han dado tranquilidad, José. Y la cuarta, y esto es muy personal, ¿sí? Si yo le dije a esta chica de unos 18 años que era mentirosa, los papás se enojaron, se fueron de la iglesia, me denigraron, yo nunca cambié mi actitud. Y termino haciendo una reflexión. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le atiende al joven rico? El texto dice que el joven rico se fue triste, ¿cierto? Sí. En el pasaje no hay ninguna actitud de Jesús diciéndole, no, pará, no pensé que te ibas a ofender, discúlpame, no. Estoy muy lejos de imitar a Jesús, ¿ya? Pero además de amar a Jesucristo, trato de poner en práctica los principios que Él enseñó. Claro. Y eso es una cuarta cosa. Si yo digo algo, exhorto, corrijo, desde la convicción, desde la evidencia, yo no pierdo mi tiempo en sufrir porque esta familia literalmente se fue de la iglesia, contó cosas que no eran verdad. Yo la seguí amando. Y vuelvo a repetir un principio. La perdoné por anticipado. Cuando volvieron a pedirme disculpas, la hija a confesar que le había mentido a sus padres, no a Dios ni a mí, porque para Dios lo sabía todo,
Y yo creo en el don de discernimiento, en el don de sabiduría, en el don de ciencia, que nosotros los que estamos en la vocación tenemos que tenerlo para detectar. Entonces, esas cosas a mí me hacen estar seguro a la pregunta, ¿y estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? Sí, paz interior, fecundidad en las propuestas, convicciones Convicciones, y poner en acción sus principios. seguro, claro. Y una vez que hice lo que hice, no detenerme, y ahí imito a Jesús. Le dije mentirosa, no me pesa. Tal vez la próxima vez lo diga a ver con más gracia. Bueno, espero haber Contestado una intentado pregunta profunda, tu profunda pregunta. y la verdad que nos sirve mucho. Bueno, hermosos consejos nos está dando José. Espero que los que están escuchando también estén aprendiendo como yo. Yo estoy saliendo súper edificado. Y me llevó también esto, ¿no? Qué interesante esto, los pastores son eternos intrusos. Muy interesante el concepto también. José, te quiero hacer una última pregunta Sí, dale. que te la hago y te dejo jugar a vos en esto. La pregunta es, ¿qué no te pregunté y te hubiese gustado que te pregunte? ¿Cómo estoy viviendo el momento de la cuarentena en esto de ser el director del Instituto Bíblico Buenos Aires? ¿Cómo estás viviendo, José, este tiempo de cuarentena siendo el director del Instituto del IVA? La estoy viviendo con tres elementos. A ver, Una, yo anoto todo, perdóname que anoto todo, pero dale, todo... dale. La estoy viviendo con preocupación. Ajá, Nosotros estábamos acostumbrados a las clases presenciales, ¿ya? Tuvimos que modificar todo y hoy día tenemos clases online y clases virtuales. La preocupación que tengo es que cuando esto se termine, el alumnado se habrá acostumbrado al online y perderemos lo presencial. Yo soy del contacto físico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dar la mano, un un abrazo. abrazo. Me gusta eso, tomar un café. Aparte, perdón, ¿no? Es algo que nos caracteriza mucho a los cristianos también. Somos bastante afectuosos, abrazadores del Sí, contacto y la verdad que creo que ha sido es muy interesante esto que traes de preocupación porque ha sido creo que un desafío para todos el adaptarnos a este nuevo sí, tiempo. sí, ¿Qué sí, más? sí, sí. Y otra preocupación para terminar esto, nosotros estábamos en el nuevo edificio que donde va a funcionar el IVA, habíamos preparado sala para 25 alumnos. De acuerdo a los protocolos de hoy día, olvídalo, Claro. tendrán ocho alumnos. Eso a mí no me sirve. O sea, me voy a meter en un lío. Los protocolos que el gobierno nos está indicando son más una carga que una solución. Pero dejemos ese tema para otro más experto. Sí, necesitamos una ¿Cómo hora más por lo estoy? menos para charlar ese tema, pero es muy interesante. Es muy interesante lo que estás trayendo. ¿Cómo estoy viendo esta cuarentena? La verdad, amigo mío, con muchas proyecciones, muchos sueños. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué próximamente, algo que nos quieras contar, algún curso donde nos podamos anotar, alguna cosa que quieras compartir, alguna actividad online? Bueno, hay una actividad muy fantástica. No sé si, dame, no, no lo tengo acá. Estamos, lo que es en vivo. Sí, sí. A ver, te comento algo. ¿Me permite hacer una publicidad? Pero cómo no, maestro, por favor. Bueno, del 3 al 7 de agosto, 3 al del 7 de 3 al agosto, 7 ¿sí? online, yo voy a estar dando una materia construyendo iglesias y vidas sanas. Bien. A ver, Construyendo iglesia y vida sana. sí. No, quería mostrarte la tapa del libro, pero tengo el celular encima, así que si la saco voy a hacer un lío. Dale, Yo después voy si a querés tomar pasámela y como libro de, la agregamos. ya,
Yo voy a tomar como libro base la Biblia, por supuesto, que quede claro eso, Bien. pero yo voy a tomar un libro que se llama Una iglesia emocionalmente sana de Peter Escacero. Ajá. Así que si alguien está escuchando esto, o cuando lo escuche y quiere hacer esta materia, tendría que comunicarse el día lunes al info, uh, info@edo.com, Instituto Bíblico Buenos Aires, y allí le informarán, porque esta materia empieza el lunes 3 de agosto y va hasta el viernes 7 de agosto. Buenísimo. ¿Me podrás repetir de vuelta el link o la dirección? Así anotan los que están escuchando. Info Info. .edu@gmail.com. Info. Y si no, te la mando a tu WhatsApp Dale, para y la agregamos acá. bien. Buenísimo. Dale. ¿Hay que tener algún tipo de experiencia previa, conocimiento, No, alguna no. iglesia en particular? ¿Está abierta No, al que estas quiera son aprender? materias abiertas. Sí, sí. Perfecto. Bueno, José, para ir cerrando, como parte de esta entrevista que es bastante particular, bastante pensada, quiero proponerte algo. Quiero ver si te animás a desafiar a alguien que vos conozcas, que consideres que puede ser su vida, su testimonio, su ministerio, algo que merezca ser contado y que sea de bendición para los que estamos escuchando. Te hago el desafío. ¿A quién te animás a desafiar? Tengo un nombre A ver. y antes de dar el nombre, quiero ser leal a una motivación interna. Cuando tú me comentaste esto, vino a mi mente un hombre que he tenido el privilegio de ser bendecido por él. Es Arthur Hurtado. Arthur Arthur Hurtado. Hurtado. Es hijo de padres misioneros en Bolivia. Él ya es un hombre de 70 años al ministerio, con un ministerio muy especial para conservar la intriga, el deseo de conocerlo. Dejemos que Arturo les cuente en esta entrevista que tú le harás cómo fue su vida, hijo de pastor, cómo fue su pastorado, qué oración hizo y cómo la está cumpliendo hoy día. Es más, Arturo Hurtado podría estar física y personalmente allí en la ciudad y en la iglesia donde te estás congregando. Uy, sería un privilegio. Bueno, nos dejó todas así con una expectativa genial. Bueno, vamos a contactarlo. Arthur Hurtado, José Fonseca te desafía a las entrevistas de nuestro canal Conectate. Buenísimo. Y te dejo la última pregunta. Si tuvieras ¿cómo te vas de esta charla? ¿Qué te llevas en una o dos palabritas? Uh, muy bien. La verdad, bueno, voy a citar una frase no muy romántica. A ver, Yo he aprendido en la vida a dar una flor en vida y no una corona después de muerto. ¿Está? perfecto. Por lo tanto, a ti has alegrado mi corazón, me he sentido valorado y he notado que me ayudas a hacer saber no quién soy, sino lo que hago a la extensión del reino de Dios. Esa es la flor para vos. Gracias, José. Me la llevo en el corazón con todo mi amor. Gracias, José, por haber estado. Espero volver a tenerte. Y bueno, nos vamos. Les quiero dejar un beso a todos. Agradecerles especialmente a mi equipo. En mi equipo tengo también, y acá lo muestro en pantalla, Omar y Roxana, que es el equipo que es mi equipo de intercesión, que están orando puntualmente por mí, no solo mis amigos, mi familia, sino que los tengo a ellos, que son de mi equipo. Es un equipo de 3 personas, 4 con mi esposa.
que es quien me alienta. Así que agradecerles, pedirles que si este video fue de bendición para ustedes, compartan, pongan me gusta para que otras personas no solamente conozcan a José, sino que, como él dijo, podamos seguir extendiendo el reino de Dios y que sea de bendición para otras personas. Así que les mando un beso. Gracias, José, por todo y nos vemos en la próxima.